Shabbat Shalom, familia, bendiciones, ¿qué tal? Es un gusto saludarles, como siempre en su programa Torah, un estilo de vida, en algo nuevo para ti, y como cada semana en la porción semanal, la Parashá, así es que estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes aquí en este programa. Vamos a seguir continuando el estudio del libro de Shemot, del libro de Éxodo, en el cual vamos a aprender muchas cosas interesantes. Así es que quédese con nosotros por los próximos 30 minutos, que va a ser de gran bendición para su vida. Y si usted está escuchando este video después de Shabbat, espero que haya tenido un buen Shabbat. Si usted lo está escuchando en Shabbat, Shabbat Shalom, y que la paz de nuestro Rey esté en cada uno de sus hogares y que haya bendición para ustedes y su familia. Reciban saludos de parte de la mía, de parte de mi esposa, mis hijas. Y como siempre es un gusto y un privilegio el estar compartiendo con ustedes. Así es que esta semana vamos a ver la parashá número 14. Y me mostraré, o me aparecí, como algunos lo traducen. Es la porción del Shemot, Éxodo, capítulo 6, versículo 12 al capítulo 9, versículo 35. La Haftará, la porción de los profetas, Ezequiel, capítulo 28, del versículo 21 al versículo 25. Está cambiado ahí en la pantalla, si usted lo ve, está cambiado. El Brit Hadashah, los escritos del primer siglo, el pacto renovado, Apocalipsis, capítulo 16, versículo 1 al versículo 21 del capítulo 1. Así es que temas a considerar dentro de esta porción. Dios le había dado su nombre a Abraham, a Isaac y a Jacob, pero no le había dado su nombre. Se había conocido como El Shaddai, el Todopoderoso. Aarón vendría a ser el vocero de Moisés. La vara de Moisés se convierte en serpiente. Y vamos a ver las primeras 7 plagas dentro de esta parasha. Así es que vamos a estudiar un poquito en esta semana. Disculpe de repente la voz, estoy un poco afónico, estoy un poco bajo el resfriado, estoy en el proceso, ya llevo varios días. De hecho me impidió, tuve que cancelar el estudio de discipulado en nuestra congregación esta semana porque no tenía voz, y no es que ahorita tenga mucha, pero estamos aquí para la gloria de nuestro Padre Eterno compartiendo. Así es que estamos en recuperación. Disculpe de repente el cambio de voz. A veces cuando escucho yo los mensajes o las grabaciones me sorprendo porque esta voz es muy diferente a la mía. Es más fuerte. Quisiera que se quedara conmigo, pero ya voy a regresar a mi voz normal en unos cuantos días. Así es que estamos contentos en lo que cabe. El cuerpo está un poco agotado, el cuerpo está un poco abatido por la enfermedad que nos ha dado, pero en el espíritu estamos contentos, estamos gozosos. Todo obra para bien, dice Rav Shaul. Y aún en la enfermedad, aún dentro de las dolencias, hay que darle gloria a nuestro Padre, porque es ahí donde reconocemos que solamente por su gracia, por su amor y por Él, que puede darnos una sanidad, es que podemos salir adelante. Y siempre decimos: concédenos una sanidad, porque solo tú puedes darnos la sanidad completa a todas nuestras dolencias. Así es que de repente por eso el cambio de voz y la diferencia, pero estamos contentos. Vamos a estudiar, pues, vamos a estudiar un poquito la escritura. No me voy a tardar mucho, de hecho, porque como usted puede ver, apenas puede ver y escuchar, la voz está en recuperación. Así es que voy a tratar de ser breve, pero es imposible cuando uno empieza a compartir la escritura, imposible de detenerse o de calmarse, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. Aquí está mi esposa que me dice: tranquilo, cálmate, pero voy a tratar. Amén. Dice el capítulo 6 del libro de Shemot, del libro de Éxodo: habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Adonai, yo soy Yud-Heh-Vah-Heh, yo soy Yahweh. Y aparecí, y aquí es donde está el nombre, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Adonai, como Elohim omnipotente. Mas en mi nombre
Adonai, en mi nombre Yahweh, no me di a conocer a ellos. Aquí estamos viendo algo bien interesante que dice, yo hablé y me di conocer a Abraham. Aparecía Abraham, aparecía Isaac, aparecía Jacob como Adonai, como su Dios, como el Elohim omnipotente, como el Shaddai, como el Todopoderoso. Mas en mi nombre no me di a conocer a ellos. Así es que Dios le está revelando a Moisés y a Aarón en este caso ya, que aunque él tuvo un encuentro y se le apareció a Abraham en su momento, se le apareció a Isaac, se le apareció a Jacob y estuvo con ellos, les dio muchas instrucciones y los acompañó en sus aflicciones, los acompañó en sus momentos difíciles, pero nunca se dio a conocer como Yahweh, como el nombre por el cual iban a ser recordados iba a ser recordado por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque había sido un Dios personal de cada uno de ellos. Había sido el Dios personal de Abraham, había sido el Dios personal de Isaac, había sido el Dios personal de Jacob. Pero ahora iba a ser el Dios de toda una nación, la cual iba a sacar. Y por eso ahora tenía que tener un nombre diferente. Capítulo 5 de Éxodo, capítulo 5, versículo 1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Adonai, Yud-Heh-Vah-Heh, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Yahweh para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Yahweh, ni tampoco dejaré ir a Israel. Nada más en esta parte podemos entender muchas cosas. Número 1, cuando se presenta Moisés y Aarón delante de Faraón, le dice, Yahweh, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. ¿Cuál era la intención? ¿Cuál era el propósito y cuál era el objetivo de que el pueblo de Israel saliera de Egipto? Era para que celebrase fiesta, para que se regocijara delante de la presencia de su Dios. Y fíjese, mire, bien interesante que dice, para que me celebre fiesta en el desierto. Un lugar que usted y yo pudiéramos desechar. Un lugar en el cual usted y yo pudiéramos decir, en el desierto no hay vida. En el desierto no hay nada. En el desierto es un lugar de aflicción. En el desierto es un lugar caluroso. En el desierto es un lugar donde no se puede pensar en nada más. El Dios de los ejércitos, el Dios creador del cielo y la tierra dice, ahí yo quiero que usted me celebre fiesta. Ahí yo quiero que mi pueblo vaya y me celebre fiesta. A lo que Faraón responde y dice, y estoy regresando un capítulo atrás para que usted entienda. Faraón regresa y dice, ¿quién es Adonai para que yo oiga su voz y deje ir a su pueblo? Muchas veces el sistema, porque este era un sistema religioso, que estaba caminando bien meticulosamente. Faraón tenía, el pueblo de Egipto tenía más de 2000 dioses, tenía un sistema religioso caminando, tenía un... Si nosotros entendemos el contexto del cual Rico Cortés y Walter Agosto nos han enseñado muchísimo dentro de lo que es contexto, si nosotros vemos lo que era contexto, vemos lo que era la religión egipcia, vemos todo lo que ellos llevaban, tenían un sistema, pero de repente él dice, ¿quién es este Dios? Yo no lo conozco, ¿y por qué he de dejar al pueblo? ¿Por qué he de dejar para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no lo conozco, ni tampoco lo voy a dejar. Tampoco voy a dejar a ir a Israel. Bien interesante que un sistema, Faraón siendo considerado como Dios y regiendo un sistema, viene a ser como el sistema de lo que estamos viviendo ahora. Un sistema que dice conocer a Dios, pero no conoce a Dios. Un sistema que dice exaltar a Dios, pero cuando se le habla de celebrar fiestas, dice, ¿cuáles son esas fiestas que yo no conozco? ¿Cuál es ese Dios? Que ese Dios es el Dios de los judíos, las fiestas de los judíos y todo eso es de los judíos. Pero más aún, sin embargo, estamos diciendo que conocemos a Dios.
Pero cuando viene alguien y dice, hay que celebrar las fiestas, Dios nos manda a celebrar las fiestas, ese mismo sistema reacciona como Faraón y dice, ¿pero qué es eso? ¿Por qué ese Dios y esas fiestas? Yo no conozco. Por tanto, yo no voy a dejar a mis miembros, y yo no voy a dejar a las personas que están bajo mi cuidado a que vayan a celebrar ese tipo de fiestas. Y si lo hacen, entonces ya no pueden seguir viviendo en este pueblo llamado cristianismo o llamado religión. Podemos ver esto que está pasando aquí, lo podemos conectar bien al tiempo que estamos viviendo en el 2019. Porque muchas veces símbolo de abundancia es símbolo de desobediencia. Símbolo de abundancia es que todo esté saliendo como nosotros queramos. Pero el Padre dice, en el desierto, cuando ustedes vayan al desierto, un lugar que se considera de muerte, un lugar que se considera de asolamiento, es un lugar de regocijo, en donde ustedes van a celebrar fiestas y van a verse cara a cara y van a tener un encuentro conmigo. Fíjense qué interesante, que Faraón reacciona y dice, yo no conozco a Dios. Porque los dioses que yo conozco son los que yo veo. Son los que rigen mi vida. Y son los que me han dado lo que tengo hasta el día de hoy. Y muchas veces nosotros conocemos a Dios, pero conocemos a Dios por lo que Él nos da. Pero cuando Él no nos da lo que nosotros queremos, entonces reprochamos de ese Dios. Entonces renegamos de ese Dios. Y entonces nos ponemos a decir, pero ¿de qué sirve que yo haga esto? ¿De qué sirve que yo diezme? ¿De qué sirve que yo ore? ¿De qué sirve? Cuando el apóstol Pablo, Rab Shaul, dijo, todo obra para bien. Yahweh, Adonai, le dice a Deuteronomio, una escritura que siempre me encanta, le dice, yo te traje en el desierto para probar tu corazón, para ver si habías de guardar mis mandamientos o no. El desierto es un lugar donde la voluntad de Dios se hace perfecta en nuestras vidas. El desierto es un lugar donde aprendemos a conocer al Dios Todopoderoso. El desierto fue donde Abraham, Isaac y Jacob tuvieron un encuentro y Dios se les apareció, así como el nombre de esta porción, y se apareció a ellos como el Dios omnipotente. Y ahora que iba a sacar a un pueblo y les dice, yo soy el que soy. Yud Hei Ba Hei, Adonai. Ese es el Dios que quiero que salga. O quiero que te saques, que te salgas de Egipto. Quiero sacarte para que vengas al desierto a conocer mi abundancia, mi provisión y mi cuidado. Déjeme continuar con la siguiente. Éxodo capítulo 8, versículo 1. Entonces Adonai dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile. Dentro de las plagas aún, entra a la presencia de Faraón y dile, Yahweh, Adonai, ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Adonai le estaba mandando un mensaje a Faraón y le estaba diciendo, no es tu pueblo, es mi pueblo. Y si tú no lo dejas ir, va a haber consecuencias. Y todas estas plagas solo son advertencias del juicio que viene contra ti. Y el juicio postrero es el que vamos a ver la próxima semana, la muerte de los primogénitos. Y vamos a ver que aún dentro de estas plagas hay algo bien curioso, que siempre vamos a ver que en la tierra de Gosén, en la tierra despreciada por Egipto, no había nada de calamidades. No estaba pasando nada de las plagas que estaban sucediendo con Faraón. En el capítulo 8, versículo 1 nuevamente dice, entonces Adonai dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, de aquel que se considera Dios,
de aquel que se considera el dueño, y dile: Adonai ha dicho, deja ir a mi pueblo. Muchas veces, aún como pastores, nos adueñamos de las congregaciones, pero cuando Adonai dice: yo voy a sacar a mi pueblo, Él va a sacar a su pueblo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dijo Yeshua. ¿Y para qué sale el pueblo? Para que me sirva, para que sea obediente a mis mandamientos, sea obediente a mis estatutos, sea obediente a mis ordenanzas. Fíjese, le voy a poner esta, se la voy a poner aquí en grande para que la vea. Déjenme, se la pongo aquí en grande para que la vea. Mire, nada más, se la voy a poner aquí en grande para que la vea. Las primeras 7 plagas que están sucediendo son advertencias a Faraón para que deje salir al pueblo, pero a la misma vez son juicios en contra de las deidades, haciéndole entender que ni Faraón tiene autoridad sobre el pueblo, ni los dioses tienen autoridad sobre la tierra. Aquellas deidades que eran conocidas por Faraón y por todo el pueblo egipcio iban a ser destruidas a través del único y todopoderoso Dios de los ejércitos. La primera está en Éxodo capítulo 7, versículo 14 al 25. La sangre en el río Nilo. Api era el dios del Nilo. Num era el guardia del Nilo. Eran las 2 deidades que siempre regían el control del río Nilo, la fertilidad, toda la abundancia. Ellos se lo atribuían a Api, que era el dios del Nilo. Num era el guardia del Nilo. Las ranas, Éxodo capítulo 8, versículo 1 al 15. Ect, una diosa en forma de rana. Api, el dios del Nilo, está afectando al dios más importante que tenían, aparte de Asiris y aparte ya de Isis y de Ra. Pero Api, Ect, estaba siendo afectado, diciendo: el Dios de los israelitas, el Dios que no tiene forma, que solo tiene un nombre, está teniendo control aún sobre el río. 3. Los piojos, capítulo 8, versículos 16 al 19. Geb, Dios de la tierra. La tierra se convirtió en piojos, dándole a entender que ahora el Todopoderoso estaba atacando a esta deidad y estaba haciéndole entender que Él era el Todopoderoso. Las moscas, capítulo 8, versículo 20 al 32. Uactit era un dios en forma de mosca, por lo tanto, ellos lo alababan, ellos le atribuían, y ahora las moscas empiezan a atacar. Peste en el ganado, capítulo 9, versículo 1 al 7. Pat, dios de la fertilidad. Ator, diosa en forma de vaca. Úlceras, capítulo 9, versículo 1 al 7. Capítulo 9, versículo 8 al 12. Sekhmet, diosa con poder para sanar. Pero ninguno de los egipcios podía sanar. Y 7, granizo. Capítulo 9, versículo 13 al 35. Set, dios de las tormentas. Y Nut, diosa del cielo. Así es que, como puede ver, estamos viendo 7 y luego siguen los otros 10. Pero 7 de los cuales estaba siendo atacado la tierra. Ahora fíjense, cuando nosotros vemos el capítulo 9, y se lo voy a leer rapidito, el capítulo 9. Versículo 26. Dice: solamente en la tierra de Gosen, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Solamente en la tierra de Gosen, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo, y ninguna otra de las plagas. Capítulo 47 del libro de Génesis. Dice: entonces Faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Gosen
La tierra de Goz, dice, perdón, la tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosen. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. La tierra de Gosen era una tierra donde estaba el ganado. Era una tierra donde los egipcios veían como una tierra de lo más bajo. Y ahora, en el capítulo 9, vemos que es una tierra en donde está la bendición y la prosperidad, porque ninguna de las plagas está siendo atacada ahí. ¿Por qué? Porque esa es la tierra de la promesa. Esa es la tierra en donde los hijos de bendición estaban habitando. ¿Qué otra cosa vemos interesante dentro de esta porción? Otra cosa interesante es que vemos que ante los milagros, las maravillas y las señales, Faraón cambia de opinión al ver todas estas plagas. Y una tras otra siempre llama a Moisés y le dice: te voy a dejar ir si esta plaga cesa, si esta plaga deja de existir. Pero tan pronto la plaga dejaba de existir, él cambiaba de opinión y seguía oprimiendo al pueblo, haciéndole entender que no los iba a dejar ir. Muchas veces nos concentramos en los milagros, las maravillas, las proezas. Queremos que sucedan milagros, pero los milagros no van a cambiar a la gente. Una vez las personas reciben su milagro y la cosa cambia, se van a olvidar del Dios que les hizo el milagro. Aquí estamos tratando de recuperar la voz, pero creo que es todo lo que voy a poder compartir con ustedes. Cosas interesantes que tenemos que ver. Cómo Faraón cambiaba de opinión y cómo muchas veces nosotros, cuando vemos la provisión, vemos la prosperidad y vemos que las cosas están saliendo bien, nos olvidamos de aquel que nos hizo el milagro. Cuando Él dice: yo quiero que tú permanezcas en el desierto, en donde únicamente te vas a aferrar a la provisión que yo te voy a dar. Así es que, familia, quisiera continuar, pero vamos a cerrar la enseñanza en este día. Espero que haya sido de bendición lo poquito que pude compartir con ustedes. Y como ustedes pueden ver, la verdad, la garganta se volvió a cerrar. Así es que ahí viene un poquito más la voz. Así es que seamos obedientes, seamos fieles a Adonai y caminemos obedeciéndole en todo momento. Caminemos con nuestros ojos puestos en Gosen, donde está su protección, y en el desierto, en donde aprendemos a obedecerle y a caminar fielmente. Familia, Shabbat Shalom, Shabbat Tov, bendiciones, que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde, que el Eterno haga resplandecer el rostro sobre ustedes y que les conceda paz. Ore por mi garganta, ore por mi salud, para que la próxima semana podamos compartir. Vamos a retomar esto de las 10 plagas, vamos a retomar los dioses, porque aunque usted no lo crea, el juicio de los dioses, y mire, aquí yo queriendo seguir compartiendo, mi esposa está que ya no, pero aunque usted no lo crea, el juicio de los dioses tiene mucho que ver con el tiempo que estamos viviendo, porque aún Adonai nos tumba ídolos, nos tumba vacas, nos tumba muchas cosas para hacernos entender que nuestra mirada tiene que estar puesta solamente en Él y únicamente en Él. Voy a ser sabio y le voy a hacer caso a mi esposa. Shabbat Shalom. Bendiciones, familia. Nos estaremos viendo la próxima semana. Shalom.